Okay. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta charla técnica en la que intentaré presentar el tema recomendaciones a tener en cuenta en los lugares de trabajo en situación actual con COVID-19, una situación muy actual que nos importa y nos ocupa a todos en todos los sectores de trabajo en los que nos desempeñemos. Es realmente un tema que nos ha tomado la atención de manera muy importante, de manera muy dramática en todos los sentidos. Y bueno, desde la parte de técnica, ventilación, que será el común denominador en esta plática que tendremos, pues quiero abordar algunas recomendaciones, pero sobre todo entender un poquito cuál es la lógica de contagio, sin pretender, porque desde luego que sería una falta de respeto, sin pretender entrar en el terreno de un epidemiólogo o cualquiera de estos de sector salud, porque no lo soy, pero sí tratar de entender cómo pudiera darse este tipo de contagio, y a través de la comprensión de este método de propagación o brotes, pues seguramente será mucho más fácil entender cuáles son las estrategias que nos pudieran ayudar a solventar de alguna forma esta situación. El tema COVID, que insisto, es un tema muy actual, es el tema que nos tiene en todas las conversaciones a nivel trabajo, a nivel personal, en todas las conversaciones estoy seguro que lo mencionamos, lo escuchamos. Pues quiero pedirles un favor. Esto es prácticamente ya un tema de cultura general para esta generación, para todos los que hemos tenido la fortuna, desgracia, de haberlo vivido o de estarlo viviendo. Nos ayuden a compartir sus experiencias, nos ayuden a compartir parte de su cultura, porque todos hemos escuchado, leído artículos, nos hemos abocado a la literatura para tratar de entender qué es lo que está pasando. Y bueno, pues de esta forma, lo que yo quiero hacer, si ustedes están de acuerdo y me lo permiten así, es analizar 3 distintos escenarios. Esto, desde luego, como les decía, tenemos que ser muy responsables y muy prudentes con la bibliografía, porque ha existido una cantidad de bibliografía, ha existido una cantidad de referencias en el medio en torno a toda esta situación. Aclarar que el posicionamiento, la posición de Soler y Palau es una posición muy prudente, apegado a los organismos internacionales vigentes, a los organismos internacionales más importantes. Me refiero a ALRI, a OSHA, a la OMS, y sobre estos hemos ido moviéndonos en torno a esta situación. Bueno, pues de tal, lo que yo quería proponer es analizar estos 3 posibles o 3 brotes, estudios de brotes que se dieron tanto en un restaurante, en una oficina o en un autobús. El estudio lo realiza la unidad de clínica de China. Lo habrán escuchado ya hace mucho tiempo, pues todo esto es muy famoso. Entonces, pues me gustaría retomarlo mediante este artículo y que repasáramos juntos cómo se fue dando esta situación y por qué el aire y la ventilación adecuada, así como los sistemas de HVAC, juegan un papel tan importante en esta situación. Empezaremos con el caso del restaurante. Este es, bueno, pues ya lo sabíamos, lo escuchamos hacia 2019. Este era un restaurante lleno, hacia celebraciones del Año Nuevo Chino. Se produjeron decenas de contagios en el edificio de en diferentes plantas. Esto es lo que analizaremos para el caso de la oficina. Y desde luego también, ya por último, en una excursión, en un autobús en el que
pues viajaban varios monjes budistas, varios devotos, perdón, budistas, para hacer algún tipo de celebración religiosa. Estos son los brotes que vamos a revisar de manera detallada y, bueno, pues cómo fueron documentados por las autoridades. Y vamos a entender qué ocurrió, cuáles fueron los factores de riesgo, pero lo más importante que debemos tomar de esto es qué lecciones nos deja, qué lecciones nos dejaba en ese momento, entenderlas para poder reaccionar y aplicarlas a nuestras actividades. Empezaré por la oficina. ¿Cuáles fueron los factores decisivos? Aquí lo podemos ver, es una sola estancia en un call center. Se multiplicó el riesgo de contagio al combinarse estos 4 factores: contactos múltiples, la cercanía entre las personas que estaban laborando, el tiempo, fue un tiempo muy prolongado, y desde luego el confinamiento, un espacio cerrado. Los empleados de este call center del piso 11, así lo hacen saber el estudio, trabajaban de forma conjunta en mesas con 13 puestos durante toda su jornada laboral. Pues esto implica todo el tiempo que pueda durar esta jornada y que puedan estar en contacto. De esta situación podemos ver en color rojo los casos que se dieron como positivo a COVID-19. En algunas mesas como esta, como la que aparece en la imagen, se dieron hasta 9 contagios de los 13 ocupantes. Aún no definiremos cuál era el caso cero ni cuál fue el positivo. Estos trabajadores se ubicaban dentro de la misma estancia con 100 trabajadores juntos más en el entorno cerrado. Y de todos estos, de los 137 empleados, se sabe que dieron positivos a COVID 79. Esto es pues, una tasa del 57.6 o un resultado del 57.6%. El contacto permanente en el mismo espacio durante mucho tiempo, pues como lo dice la imagen, jugó un papel importantísimo en que se diera esta situación. El resto de los trabajadores de esta planta se les realizaron pruebas y la proporción de contagios fue mucho menor. De hecho, bueno, como lo marca aquí, solo se detectaron 5 contagios fuera. Esto, bueno, pues ya nos empiezan a dejar las primeras lecciones, ¿no? Del resto del edificio, solo dieron positivos 3 personas, las que examinaron pues casi a 1 millar de ellas. La tasa pues bajó dramáticamente del orden del 56% al 0.3%, a pesar de que se compartían las áreas comunes, ¿no? Como los vestíbulos, los ascensores y algunas otras de ellas. Esto, bueno, pues ya empieza a ser señal de análisis. Las investigaciones que se realizaron o que determinaron los organismos de salud y que descubrieron que allí se concentraban casi todos los contagios, se concentraban casi exclusivamente en la misma sala, sin importar la interacción entre los trabajadores de diferentes áreas, de diferentes pisos, sin importar el tiempo que compartieran áreas comunes. Bueno, pues esto ya nos hacía pensar que el tiempo prolongado en una estancia aumentaba la carga viral y esta carga viral nos podía hacer susceptibles a contagios. La propagación se limita a una estancia llena de empleados, lo que indica que precisamente eso, la duración o interacción, seguramente fue el principal facilitador para la mayor difusión. Dentro de las recomendaciones que podemos entender, pues es reducir la concentración de personas y el tiempo de exposición. De esta una u otra forma, pues reducimos importantemente el factor de riesgo. Las medidas, pues las conocemos, fueron todas las que empezamos a implementar a principios de este año.
el famoso home office o trabajo en casa o teletrabajo, cambios de turnos cuando teníamos síntomas, las protecciones físicas como el uso de tapabocas, el uso tan polémico, por lo menos en nuestro país, en México, tan polémico el uso de tapabocas, compartir materiales, ya lo sabíamos, ¿no? El compartir el lapicero, el bolígrafo, los equipos de cómputo, etcétera. Bueno, pues algunas de las recomendaciones o algunas de las primeras lecciones que nos dejaba este caso de análisis, pues era incrementar la ventilación natural para evitar la recirculación de las partes infecciosas, la distancia entre los trabajadores, mesas en zigzags y, bueno, pues teniendo por lo menos distancias superiores a 1.5 metros, a mayor distancia, pues obviamente lucía una recomendación o una y mejor práctica, distanciamiento de los empleados, combinando lo que les decía, los teletrabajos, horarios flexibles, y evitar el contacto físico con los materiales u otros aparatos de empleados sin limpiarlos antes. Evitar las aglomeraciones, disminuir el tiempo de las reuniones, el tiempo de permanencia, ya lo sabíamos, era algo importante en esta situación. El siguiente caso que me gustaría analizar es el del restaurante. Les decía, el restaurante lleno para el día de celebración, haciendo alusión desde luego al Año Nuevo Chino. Y bueno, pues este brote, como lo indica la imagen, se da en una sala sin ventilación. Ya habíamos hablado que la ventilación iba a ser, y por obvias razones, un común denominador en toda nuestra plática. Se encuentran reunidas en este escenario del orden de 90 personas, atendidas por 8 camareros, 8 meseros. Esto, información del artículo, nos dice que se desarrolla el 24 de enero y, bueno, pues es uno de los mejores ejemplos de riesgo que se pueden evitar para estos lugares. Este escenario fue analizado en muchas ocasiones. Yo conozco al menos un par de estudios de este mismo escenario, por lo menos, y todos llegan prácticamente a la misma conclusión, con algunas modificaciones técnicas, algunas consideraciones en cuanto a los tecnicismos, hacia la parte de performance sobre el movimiento del aire, pero prácticamente la conclusión es la misma para todos. La conclusión es clara, digo, adelantando el final de la historia. La mala ventilación fue el factor decisivo cuando se mantiene el contacto prolongado. La ecuación a esta nuevamente le volvemos a sumar. Tiempo e interacción social es fundamental para estos riesgos. Dentro de esas famosas lecciones que decíamos que podíamos tomar de cada uno de estos casos, pues es que tenemos dos factores de riesgo muy graves, ¿no? La exposición prolongada y la mala ventilación. Uno u otro puede abonar a disminuir el riesgo, es decir, o disminuyo el tiempo de exposición o aumento la ventilación. La ventilación, desde luego, que lo podemos ver desde la parte natural, ventilación natural o ventilación mecánica. Cualquiera de estas dos estrategias nos puede ayudar a mitigar el riesgo de contagio. Bueno, pues entrando en el ejercicio, el restaurante estaba lleno, haciendo un poquito de historia. Es una sala sin ventilación, comen unas 80 personas, son atendidas por 8 meseros, como ya decíamos. En la mesa que se denomina como A, encontraremos al paciente 0. Él come con su familia, es alguien que llegó el día anterior de Wuhan, la ciudad que todos conocemos, y esa noche presentará sus primeros síntomas y acudirá al hospital. El otro elemento que juega un papel importantísimo aquí es el aire acondicionado. Ya lo decíamos, en la ventilación, que es nuestro común denominador, en esta planta no hay ventilación del aire exterior, únicamente tenemos el elemento del aire acondicionado con recirculación. Obviamente, al hablar de que no tenemos ventilación del aire exterior, es que no estamos aportando aire fresco. Bien, tras la comida, se producen estos 10 contagios por COVID-19.
los que tenemos en la mesa A, donde se encuentra el paciente 0, no lo perdamos de vista. En esta mesa se supone o creemos, por haciendo un mapa, se contagian estas personas. Hacia la mesa B tienen estas otras personas también la mala fortuna de contagiarse en las mesas B y C, y lo que pudiéramos denominar como las mesas D y E, no tenemos contagios. Tras la comida, estos son contagiados, estas 9 personas, que están a más de 1 metro del paciente, o algunos cuando menos a 4,5 metros. Del caso anterior, de las lecciones aprendidas, y decíamos separar por lo menos a 2 metros, bueno, pues esto ya se contrapone con esta situación. Veamos qué fue lo que nos ayudó a generar esta situación. El tiempo, como lo dijimos, fue decisivo. Las comidas de las familias se mantuvieron durante un largo rato del paciente 0. En la mesa D solo estuvieron 18 minutos. Podemos ver el tiempo que estuvieron en las otras mesas, del orden de 75 minutos, 53 minutos. Pero lo que los investigadores creen que realmente fue lo que motivó toda esta situación fue el aire acondicionado. Realmente esta fue la clave en todo esto. Hizo que el aire recirculara, y haciendo énfasis en esto, el aire recirculó continuamente entre las mesas, concentrando entre esos clientes las microgotas con carga viral que expulsaba el paciente 0. Ya después entraremos un poquito más en detalle en cómo se descomponen las microgotas, en gotículas, en núcleos, etcétera, etcétera, hasta llegar a los aerosoles infecciosos. Pero hasta este momento lo que sabíamos es que con el patrón de flujo de aire que estableció el aire acondicionado en este recinto, fue fundamental, fue clave para provocar el contagio de todas estas personas. Ay, perdón. Las cámaras del local mostraron que los sujetos contagiados no tuvieron contacto ni en baños ni en otro lugar que pudiera propiciar la transmisión del virus. Y bueno, aunque el contacto fue cercano, los científicos pueden desempeñar el papel tan importante que en la transmisión se derivó de pequeñas gotículas en suspensión en este recinto completamente lleno y mal ventilados. Los extractores de aire hacia el exterior estaban cerrados por alguna situación, no lo tienen nadie claro, al menos en los estudios que yo he leído no lo explican. Y bueno, las recomendaciones que surgen, o las lecciones que podríamos aprender en función de este ejercicio, pues es nuevamente incrementar la ventilación natural, esto es abrir ventanas. Desde luego que siempre queda en consideración el confort. Si causa incomodidad por calor o frío, bueno, ya lo vamos a estudiar mucho más a detalle, pero bueno, una de las lecciones o una de las recomendaciones era esto, que esto me parece muy interesante porque todos estamos haciendo un contexto sobre lo que ya hemos vivido, lo que ya sabemos como cultura. Siempre que sea posible, trasladar al exterior la actividad, ampliar el distanciamiento entre personas. Todos lo hemos vivido en estos tiempos, en la nueva realidad que nos está tocando experimentar en los restaurantes. Reducir aforos interiores, evitar la recirculación del aire. Prácticamente nos están pidiendo que tengamos aporte del 100%, con la complejidad que eso tiene. Y lo que sí podemos recomendar y lograr, que también lo veremos mucho más a detalle, es cuál es el incremento que deberíamos de sugerir hacia la recirculación. Usar siempre el filtrado del aire. Otro de los comunes denominadores, la filtración y la ventilación, son estrategias fundamentales para combatir esta situación y tratar de disminuir en lo posible el riesgo de contagio. Por último,
vamos a estudiar el tercer escenario, el autobús de pasajeros, donde les decía, algunos devotos budistas asistían a un evento de esta religión, algún rito religioso que corresponde a esto. Y bueno, pues aquí también se produce un brote interesante que diferentes universidades, no solo de Asia, sino de Estados Unidos, se han tomado el tiempo de analizar. Este es un brote producido en un rito budista. Acuden 2 autobuses. Es el periodo o el tiempo de traslado es aproximadamente de 100 minutos, 50 minutos por trayecto, por viaje, y en ellos una mujer con síntomas viajaba en uno de estos vehículos, en el que nuevamente el autobús recirculaba el aire entre los pasajeros. En este escenario, aquí podemos ver al paciente 0, es una mujer de 64 años que había estado en contacto con personas de la misma ciudad, de Wuhan. No tuvo síntomas hasta el día siguiente, a diferencia de nuestro caso 0 en el restaurante, que esa misma noche presentaba síntomas. 23 contagios por COVID a partir del paciente 0. Nadie se enfermó en el otro autobús, aunque juntos asistieron a esta celebración, y haciendo hincapié en que asistieron a esta celebración, pues es que sería también un lugar cerrado, probablemente un espacio muy concurrido. Desconocemos el tipo de ventilación, si esto fue abierto o cerrado. Quedó fuera del estudio. El estudio se concreta a este confinamiento, a este espacio cerrado, donde nuevamente la recirculación, los patrones de flujo del aire vuelven a ser fundamentales en el desarrollo de esto. Y bueno, pues así como en el restaurante, la transmisión podría explicarse por los aerosoles y gotas que viajan distancias más largas a través del aire. Bueno, pues aquí también lo podríamos entender. Los vehículos están densamente ocupados con, bueno, pues apenas 75 centímetros de espacio entre las filas. No hay mucho más que tener. El aire acondicionado, como les decía, estaba en modo de recirculación, y esto pues parece ser decisivo en esta situación. El patrón de flujo del aire, nuevamente. Esto se genera al margen de la distancia, y bueno, pues diferentes estudios, como les decía, en Estados Unidos y Japón y otros países, muestran que nos confirman que los medios de transporte no son los lugares en los que se produzcan los grandes contagios si los ocupantes conservan y hacen uso de todas las normas de higiene y protección. Nuevamente, y por eso mostró esta diapositiva, haciendo función a las barreras mecánicas, a las barreras físicas, como son las mascarillas. De estos, pues no solo evitarán la expulsión de contagios, sino además nos ayudarán a prevenir la admisión. Medidas de protección para conductores, mejorar la ventilación, el mismo, insistiremos mucho en este tema, y en esta diapositiva pues no podemos ver el riesgo de mayor contagio, ¿no? Cuáles son la jerarquía de control, desde la protección, el uso de mascarillas, redistribuir responsabilidades para reducir el contacto entre individuos, algo como el control administrativo, el control de ingeniería, crear las barreras físicas entre las personas, y trabajo desde casa, home office, teletrabajo, reducir el número de trabajadores de las empresas en orden de mantener una distancia física importante. Vamos desde lo menor hasta lo mayor. Esto, bueno, pues avalado desde luego por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, organismos en China, etcétera, la OMS. Así es como podemos descifrar o hacer una radiografía de estos 3 escenarios. Estos 3 escenarios, a priori, antes de entrar, esto es lo que sabíamos a principios de año, nos dejaban lecciones muy importantes, lecciones que, bueno, pues ya hemos ido mencionando, ya hemos ido tomando de esto, la ventilación, que juega un papel fundamental, como un denominador, la filtración,
perdón, los flujos, los patrones de flujo de aire, establecer los patrones de flujo de aire, que es realmente una de las causas principales de propagación en el contagio, pues también será una de las principales formas de mitigarlo, estableciendo formas y patrones de flujo de aire, pues podemos solventar con mucha facilidad o con una gran eficacia esta situación. Esto era lo que les decía, entre las principales estrategias que nos dejan estos ejercicios o este análisis que tuvimos oportunidad de revisar en conjunto, pues son las dilución en función de la carga viral que podamos tener en estos espacios. La dilución jugará un papel importante. La dilución no se refiere a otra cosa más que incrementar la ventilación, ya sea por ventilación mecánica o ventilación natural. ¿Cuáles serán estos valores? Que creo que es lo que todos nos estamos preguntando. Dices, hablas mucho sobre dilución, hablas mucho de incrementar la ventilación, pero ¿en qué razón? ¿En qué tasa? Bueno, existen muchos estudios, como les decía, hay muchos autores. Nosotros seremos muy prudentes y hablaremos únicamente sobre lo que ALRAI recomienda en sus estándares, en el 62.1, la última revisión de 2019. Sobre esta es la que tendremos alguna pronunciamiento. Los patrones de flujo de aire, insisto, fueron fundamentales en los tres escenarios. Esto, bueno, pues también tendrá que ser algo que atender. ¿Cuáles son los patrones de flujo de aire? Tenemos que controlar y hacer mucho énfasis entre nuestras entradas de aire. La ventilación, que como todos sabemos por definición, no es otra cosa más que desplazar aire de un punto a otro. Es realmente simple. Bueno, pues entre esta conciencia, pues tendríamos que entender cuáles son los patrones o el flujo de aire que nos favorece a esta situación, a lograr un barrido mucho más uniforme y con mucho más sentido. La presurización, pues desde luego que también es importantísimo, sobre todo en espacios confinados donde tenemos pacientes. Esto lo utilizaremos mucho en el sector salud. Recordarán de la charla de hace una semana, me parece, semana y media, muy interesante también, desde luego, con temas realmente innovadores en donde nos decían sobre sistemas de presurización y sistemas de climatización en salas del sector salud. Bueno, pues la presurización, presión negativa en espacios confinados en donde tenemos algún residente con síntomas, será fundamental. La distribución y control de temperatura, sabemos que factores de temperatura y humedad favorecen, pero esto lo sabemos de muchos años atrás. Sabemos que la temperatura y la humedad favorecen a la creación de colonias o caldos de cultivo de bacterias, virus. Por lo tanto, el conocimiento, el sentido común nos dice que debemos tener un suficiente control sobre esto, no favorecer esas condiciones. La filtración, no menos importante, desde luego que no, al contrario, es fundamental en toda esta situación, tanto como la ventilación, el tener una calidad de aire interior. Ahora, pues ya no luce a algo especial, ahora se vuelve una necesidad, ya no deja de ser pues un plus, ahora se vuelve una estrategia de primer orden. Y la radiación germicida, que me quiero tomar un tiempo para hablar de ella, porque si bien existe un consenso sobre su uso, también existen algunos mitos sobre los que me gustaría abordar. La propagación que podemos ver, lo entendíamos, ya les decía, en el ejercicio del restaurante, en el ejercicio del call center. La propagación se hace por medio de gotículas, y esto es lo que todos primero conocimos del virus, y veíamos mucho estas imágenes de cuál era la velocidad, de distancia, tiempo de vuelo, de las partículas, y nos enfocábamos mucho a esto, al tiempo de asentamiento, a cuál era el diámetro,
y sobre esto se crearon muchas polémicas. De ahí parte alguna sobre el uso de los cubrebocas, si el diámetro del virus, de la partícula del virus del COVID era demasiado pequeña como para ser captada por una mascarilla, si era demasiado baja la velocidad, si el tiempo de vuelo mantenía, las superficies, etcétera. Una serie de situaciones. Bueno, pues intentaremos desmenuzarlas un poco aquí. La propagación de estos patógenos, como lo sabemos, por el aire, se produce a través de gotículas y lo que llamamos aerosoles. Estos se producen cuando tosemos, estornudamos, gritamos, respiramos, hablamos, cantamos, y bueno, en las descargas de las cisternas, inodoros, en muchas situaciones es donde se produce la generación de estos patógenos. La mayor parte de las gotículas caerán por gravedad y se van a depositar en lo que sabíamos, en superficies del orden de 1 a 2 metros, estos son de 3 a 7 pies de la fuente, y bueno, ya venían las recomendaciones sobre hacer limpieza con algún químico, algún elemento que pudiera eliminar la parte proteica del virus y evitar o inactivar y desde luego evitar la propagación. La ventilación por dilución general y diferencial no influyen significativamente en la transmisión a corto plazo. En cambio, la propagación de pequeños aerosoles infecciosos, incluyendo los núcleos de estas gotículas resultantes, pueden verse afectadas en general por los patrones de flujo de aire en cualquiera de estos espacios y en particular por los patrones de flujo alrededor de la fuente. Pondremos especial interés o deberíamos de tener especial interés en los aerosoles pequeños, me refiero a los que serán menores a 10 micrones. Estos pueden permanecer en el aire y ser infecciosos durante periodos de tiempo muy prolongados, que van desde minutos, horas, o incluso en algunos casos pudieran llegar a días. Por misma situación, son capaces de recorrer mayores distancias e infectar a huéspedes secundarios que no hayan tenido contacto con el huésped primario o no hayan estado en un contacto cercano con un huésped primario. Sabemos que muchas de estas enfermedades tienen elevadas tasas de transmisión por estas vías, por las gotículas grandes, cuando los contagiados se acercan a una distancia pues, menor de esto, de 1.2. Y dependiendo de los factores ambientales, estas gotículas, me refiero a las de mayor de 100 micrones, pueden contraerse por evaporación antes de depositarse y formación de aerosoles. Los sistemas de ventilación, que esto ya también debemos ser muy prudentes, como les decía, no pueden interrumpir la caída rápida de las gotículas grandes, pero sí, y esto es definitivo, pueden influir en la transmisión de aerosoles infecciosos de núcleos de gotículas, situación que como todos lo sabemos, fue aceptada hasta mediados de este año. Y a partir de los estudios que analizamos, tanto en el restaurante, el call center y el autobús, todas las estrategias estaban dirigidas hacia la propagación y hacia la contención de las gotículas. Sin embargo, hacia mediados de este año, finalmente la OMS, el Centro de Control de Enfermedades y algunos otros organismos aceptan que el brote más fuerte o los brotes se producen por medio de los aerosoles infecciosos, haciendo pues total referencia a espacios cerrados con tiempos prolongados de permanencia y sin ventilación, donde la carga viral derivada de estas aerosoles infecciosos es determinante. De ahí la situación del hablar, cantar en todos estos recintos cerrados, que es donde tenemos mayor propagación de estos aerosoles. Los flujos direccionales del aire pueden crear patrones de flujos limpio a sucio y mover
pues todos estos aerosoles a un lugar de donde tengamos una captura o extracción localizada de estos mismos. De ahí la importancia de los flujos de aire, los flujos y patrones. Bueno, pues ya me adelantaba un poquito a esta diapositiva. Lo que quería hacer hincapié: los sistemas de ventilación no pueden interrumpir la rápida caída, pero sí influir en la transmisión de los aerosoles infecciosos, que es la principal causa de contagio, la principal causa de propagación, perdón, y de contagio de COVID-19. Los flujos direccionales, como les decía, creando flujos de patrones limpio a sucio y mover estos hacia su captación localizada, será una de nuestras mejores estrategias y recomendaciones hacia la contención. Las estrategias de ventilación, haciendo nuevamente énfasis: patrones de distribución de aire, presurización diferencial de habitaciones, me refiero a presiones negativas, ventilación personalizada, ventilación de captura de la fuente, filtración local, control de temperatura y humedad. Son algunos de los puntos que iremos analizando. Ni siquiera los mejores sistemas de HVAC, ni siquiera el equipo más perfeccionado en sus ciclos y controles, puede controlar todos los caudales de aire y prevenir completamente la propagación de un aerosol infeccioso o la transmisión de la enfermedad. El impacto que tienen estos sistemas, pues obviamente dependerá de la ubicación y la fuerza de la fuente. Nuevamente, patrones de distribución de aire, la temperatura y la humedad relativa son factores importantes. Las circunstancias en las que se produce la transmisión serán determinantes por estas mismas. Así pues, las estrategias de prevención y mitigación de estos riesgos requieren colaboración entre todos los profesionales del diseño: propiedad, personal de seguridad de higiene, higienistas industriales, especialistas en prevención e infecciones, etc. Cualquiera que está relacionado con esto será de importancia fundamental hacia estos enfoques. Bien, ya mucho más en materia sobre lo que nos interesa, incrementar la ventilación con aire exterior. Bueno, pues obviamente habla de deshabilitar la demanda controlada de ventilación, mejorar la ventilación exterior. Esto puede lograrse abriendo compuertas, y esto pues desde luego que siempre delimitado o siempre en función y en respuesta de las condiciones tanto interiores como exteriores. Diferentes organismos se han pronunciado a favor de cuál es la cantidad de aire o la tasa que se debe de prolongar, de aumentar, perdón. El RITE recomienda del orden de 12,5 litros por segundo por persona de aire exterior en la medida de lo posible. Y bueno, pues desde luego valorar acerca de los requisitos de calidad de aire exigibles para los diferentes sectores. Lo que antes decíamos pudiera verse como un plus, como una situación elite, cuando hacíamos mucha referencia al IAQ, a la calidad del aire interior. Ahora se vuelve una necesidad de primer orden, mantener los mejores niveles de aire interior. Si el sistema está limitado en cuanto a capacidad de refrigeración, calefacción, lo que todos sabíamos, es preferible sacrificar ligeramente el confort térmico y mantener al máximo la ventilación. Desde luego, si las condiciones térmicas lo permiten, algunos tenemos, yo personalmente, y no lo veo como una falta de respeto por hablar de mí, pero en Puebla, en la ciudad en la que nos ubicamos, tenemos la enorme fortuna de contar con un clima maravilloso en el que la ventilación natural es una opción. Pero entiendo que esta situación, pues desde luego, no es reproducible en muchos lugares. En donde pienso en Monterrey, pues desde luego que sería no viable hacer este tipo de ventilación natural
e intentar abrir puertas o ventanas que las condiciones pues, no lo permitirían. Entonces, siempre evaluando esa condición. Al final de la presentación, igual me adelanto un poco, les voy a presentar lo que dicen que el buen juez por la casa empieza. Les voy a presentar el estudio que hicimos en Soler y Palau, en esta fábrica, en su casa, para contención, y les voy a presentar cuáles fueron los cambios de aire por hora que tomamos, las medidas que hicimos, qué equipos instalamos. Pero bueno, pues me adelanto un poquito y les digo cuáles fueron algunas de las consideraciones que nosotros hicimos, son recomendaciones propias, personales, tomadas, digo, desde luego, del ASRE, o teniendo como base el ASRE 62.1 2019. Y bueno, pues aquí nos hablaba de 6 cambios de aire por hora para una habitación de 3x3, con una cantidad de 3 a 4 ocupantes. Haciendo números un poquito más rápidos, porque desde luego que tendríamos que considerar para saber cuál es la tasa de incremento del flujo del aire, o cuál es la tasa de incremento para hacer las renovaciones o los cambios de aire por hora, debemos conocer la carga térmica, debemos conocer la actividad, debemos conocer desde luego cuántas personas, y todos esos factores se conjuntan para poder determinar estos cambios por hora. Bueno, pues yo les hablo más o menos de una oficina. Esto sería una habitación de 3x3 con unos 3 o 4 ocupantes. Esta es una oficina típica que tomé en Soler y Palau. 6 cambios de aire por hora hubieran funcionado perfectamente. Sin embargo, ante esta actual situación, hemos decidido incrementarlo un 50% y nos vamos a 9 cambios de aire por hora. Para reducir esto, sabemos, porque pues en realidad, aunque como al inicio de la presentación les decía, hemos escuchado mucho sobre la pandemia, hemos escuchado mucho sobre esta situación, sin embargo, pocos estudios son confiables, o solo cruzando información entre diferentes universidades podríamos llegar a un consenso. Yo he leído información, y seguramente ustedes también, personas que hablan algo similar como para 12 cambios, 13 cambios. Bueno, yo respeto todas estas opiniones, les comparto lo que hemos hecho hacia Soler y Palau, y 9 incrementamos el 50%, tenemos 9 cambios de aire por hora, y el fundamento es que tenemos estudios, o existen, no los tengo, perdón, existen estudios que comprueban que se reduce el riesgo de contagio hacia SARS, MERS y influenza H1N1 con esta tasa de incremento. Este es nuestro fundamento, y basado en esto es que decidimos incrementar a un 50% las tasas de ventilación en los recintos cerrados mediante ventilación mecánica. Otra estrategia muy útil es el uso de sensores de dióxido de carbono. Perdón. En el exterior entendemos que tenemos una tasa de sobre 400 partes por millón. Les pido que por favor me acepten el número, porque seguro que será variable en función de lugar, aplicación, geografía, etcétera. Esto desde luego que puede cambiar y no será un número exacto, estará oscilando, pero bueno, para tenerlo como una base, les pediría que me aceptaran este número. 800 partes por millón es perdón por el error en la diapositiva, es un indicador de una buena ventilación. Digo buena ventilación, no digo una excelente ventilación. Entonces, en esta situación, si lográramos mantener los niveles de CO2 por debajo de 600 partes por millón, 400, 500, 600 partes por millón, pues sería un indicador de una buena ventilación. Sería un indicador de que tenemos un espacio bien ventilado, un espacio con unas condiciones aceptables de ventilación. Ejemplos de algunos sensores de monóxido, pues son los que aparecen en la página de Soler y Palau. Ustedes pueden ver aquí un par de ellos, con indicador y sin indicador, no solo con esto, diferentes funciones, temperatura, salidas análogas, las salidas análogas que todos conocemos, de 4 a 20, de 0 a 10, etcétera. Alimentación 24 volts, con unos rangos de medición de dióxido de carbono de 0 a 2000 partes por millón, rangos de temperatura de 0 a 50, porcentaje de humedad relativa para algunos casos, para sensores de humedad de 0 a 100 desde luego, y bueno, el consumo pues, es
ínfimo, es ridículo, 5 watts. Bueno, pues estos sensores de dióxido funcionan como una herramienta muy útil para tener un indicador rápido, un indicador fácil sobre los niveles de ventilación, si son adecuados, si los podemos mejorar, y nos darán mucha visión hacia lo que estamos haciendo. Mejorar la filtración, otra de las estrategias, mejorar la filtración del aire central y de los sistemas de HVAC. Les decía que la filtración juega un papel tan fundamental como la ventilación, es decir, en estos tiempos yo les podría decir que no veo la ventilación sin la filtración, ni no veo la filtración, desde luego, sin la ventilación. Es un binomio que no puede funcionar separado y toma una fuerza relevante durante toda esta contingencia, durante toda esta situación. Lo que nos piden, pues obviamente, y lo vemos en las gráficas, es mejorar el nivel de filtración. Podemos ver, pudiéramos entrar en mucho tema de filtración, la eficiencia y tal. El MER, que bueno, pues ya lo tenemos ahí por sus siglas, Minimum Efficiency Reporting Value, es lo que significa MER y sus diferentes parámetros, y lo que nos reporta el estándar 52,2. Cuáles son los mínimos valores. En función de estos los tiene clasificados de 1 al 16 y las eficiencias que miden. Para partículas de 0,3 a 1 micrón, en el rango siguiente de 1 a 3 micrones, de 3 a 10 micrones, y bueno, pues podemos ver la eficiencia que está midiendo en función de ese diámetro de partícula. Y en la curva, si nos ubicáramos sobre una partícula de un micrón, bueno, pues vemos lo que nos pide ahí es, si generalmente utilizábamos un filtro MER8, que es uno de los muy comunes, que tiene una eficiencia, pensemos sobre la partícula de 10 micrones, tenía una eficiencia tal del 70 y algo por ciento, 80%, perdón, no lo veo muy bien. Bueno, pues nos pide que aumentemos a 13 y ya podemos ver gráficamente cuál es la tasa también o la razón de incremento en la eficiencia que nos están solicitando. Esto pues es obviamente lo que nos solicitan con mucho más fuerza, con mucho más bien. Dentro de esta estrategia de incrementar al máximo, incrementar la filtración, mejorar la filtración del aire central y los otros sistemas, y de los otros sistemas de HVAC a un MERV 13, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. Si ya tengo un sistema central, debo determinar si la velocidad del ventilador de mi sistema se puede incrementar para compensar la pérdida de carga adicional. Aquí pues ya no tengo la pérdida de carga, perdón, pensé que había puesto la pérdida de carga, porque el cambiar de un 8 a un 13, pues desde luego que nos va a incrementar la pérdida de carga. Estamos hablando de otras características, y esas características, bueno, pues nos van a modificar considerablemente estos valores. Bien, esta es una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos. ¿Se puede incrementar en orden de compensar? Determinar si la velocidad excede la velocidad máxima de operación del ventilador. También puede darse el caso que mi ventilador o el sistema central de ventilación esté operando al límite de la velocidad máxima de diseño y ya no tenga oportunidad de extrapolar o de moverme por debajo o por arriba de la curva del sistema, como lo podemos ver en la gráfica. Y por último, y también súper importante, determinar si la velocidad excede la máxima potencia instalada. Ya tengo una potencia instalada, si al incrementar esta velocidad, que todos sabemos cómo responden a las leyes de los ventiladores, el caudal responde de manera proporcional, la presión responde a razón del cuadrado de la diferencia de velocidad, y la potencia responde a una razón del cubo de la diferencia de la relación de velocidades. Bueno, pues con estos valores, si yo quisiera extrapolarlo, bueno, pues estas preguntas son muy importantes. ¿Qué podría hacer? Una estrategia o una condición que pudiéramos hacer para solventar esta situación es colocar algún tipo de booster. Esta es una unidad
que les presento tiene el nombre de CMF, es una unidad de filtración para caudal constante. Estas unidades se pueden instalar en sistemas centralizados en donde estas tres interrogantes que he planteado no pueden ser resueltas. Es decir, que la velocidad del ventilador ya no se puede aumentar porque estamos trabajando al máximo, que la potencia instalada ya no puede darse más, o si la capacidad, mi ventilador no tiene la capacidad para vencer la presión estática. Bueno, pues instalando este sistema pudiéramos compensar y mantener las mismas condiciones de operación de estas unidades centralizadas y las unidades de HVAC. Es una caja que tiene doble pared, es completamente aislada, y la característica más importante, una de sus características más importantes es que esta caja no presenta puentes térmicos, ya que está construida toda en el mismo material, toda aislada, no tiene rieles, no tiene esquineros de aluminio con un diferente coeficiente térmico, lo que pudiera generar algún puente térmico o condensación. Recuerden que tanto condensación, temperatura y todos estos factores es algo que debemos cuidar para evitar tener algún caldo de cultivo de todos estos microorganismos que nos lo pudiéramos facilitar. Esta caja tiene, ya lo ven, una filtración máxima de un filtro EPA. Habremos de tener, ahora que lleguemos a la parte de filtración, platicaremos un poquito más a detalle sobre los filtros EPA y sobre todos los niveles de filtración, porque debemos ser muy prudentes con el uso de ellos. Bueno, voy de atrás hacia adelante, tiene un filtro metálico, es un filtro primario, para darle vida y mantener las condiciones. Después tenemos un MERV 8, un carbón, un filtro de carbón, y por último tenemos un filtro EPA. El ventilador es un ventilador tipo Plenum Fan con un motor electrónico. El motor electrónico, al igual que todos los motores electrónicos o los motores que tenemos actualmente, los haces con herramientas móviles, es decir, que lo podemos sincronizar o aparear con nuestra el app del teléfono y hacer la programación, variar velocidades, etcétera. Toda la programación nos arroja mediante los sensores y la control de velocidad, caudal constante sin importar las variaciones de presión que vayan teniendo. Es decir, va autocompensando en función de la pérdida de carga del filtro hasta su saturación. El ventilador va incrementando, disminuyendo velocidad en función de la calidad o el estado físico del filtro. Bueno, ya les decía, tenemos diferentes configuraciones, con filtro metálico, con MERV 8, filtro metálico MERV 8 y filtro de carbón, o con todos estos niveles de filtración, metálico, MERV 8, MERV 13, luz o emisores de luz ultravioleta en el rango de frecuencia C, luz ultravioleta germicida, y un filtro EPA 99, 99, 97. Esta es una de las consideraciones. Haciendo también alusión a la filtración o a lo que nos piden sobre niveles de filtración y mejorar la filtración, ya no solo de la unidad de aire acondicionado, sino la filtración centralizada. Bueno, pues tenemos toda una diferente gama de productos que pueden ir desde accesorios de bancos portafiltros, cajas compactas de filtración, ventiladores centrífugos en línea con bancos portafiltro, ventiladores de rotor externo con filtros y lámparas de luz, emisores de luz ultravioleta, discúlpenme, cajas de ventilación para descargas horizontal vertical con 1, 2 etapas y emisores de luz ultravioleta, o las cajas de filtración. En esta imagen solo mostramos desde la solución más simple hasta la solución más compleja. No es la intención de la charla hacer una charla comercial, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarle las opciones que Soler y Palau tiene en el tema de filtración. Mantener operativos los sistemas un mayor número de horas, 24/7 si es posible. Esta es una de las recomendaciones más importantes. Tiene su fundamento en OSHA, en el commissioning de LEED, y lo que nos piden es hacer flush outs de todas las instalaciones y mantener estas condiciones antes y después de que se hayan realizado las labores. Instalar sistemas de monitoreo para calidad de aire interior pueden ayudar a confirmar las tasas de ventilación adecuadas en todo momento. Yo sugería
o Soledad Palau le sugería a través de en persona la instalación de sensores de dióxido de carbono. Desde luego que si tenemos algún otro sensor de IAQ, será muy, muy, muy bueno. Mantener la extracción de los baños, de todos los aseos, 24 horas, 7 días para controlar posibles infecciones. Perdón. Los horarios de ventilación previo a la hora de apertura de la mañana con finalidad de poder realizar 4 a 5 cambios de aire interior 2 horas antes de dicha apertura, es decir, hacer un flush out antes de que se tome el inicio de labores. Será fundamental hacer esta limpieza y esta renovación de aire, mantener la ventilación en funcionamiento por lo menos 1 hora después del cierre del edificio para retirar el máximo de contaminantes generados por los ocupantes. Y con esto, pues recuerden, todo está relacionado con la suspensión de las gotículas, de las microgotículas, de los núcleos, que pueden quedar suspendidos por tiempo que ya lo revisábamos, desde minutos hasta días. Bueno, pues si logramos hacer esta estrategia de mantener la ventilación en funcionamiento 1 hora después del cierre, será una estrategia muy efectiva en orden de mantener áreas limpias y reducir el contagio de manera interesante. Está acabando el tiempo. Recomendación directa de OSHA, OMS y de Alright. Utilizar purificadores de aire portátiles previstos de filtro CEPA o de alta eficiencia, MERS, como pudiera ser un 13, en función de la tasa suministrada de aire limpio. Esta es una de las recomendaciones más importantes y que considero yo también una de las estrategias más útiles en este tiempo. Nos pide utilizar purificadores de aire portátiles. Un purificador, como sabemos, por definición es un dispositivo que tiene la tarea de eliminar los elementos contaminantes tales como humo de cigarro, partículas presentes tóxicos y cualquier otro que se encuentre suspendido en el aire. Para uso residencial se comercializan alegando poder ser beneficiosos contra alergénicos, personas con asma, dermatitis atópica, sensibilidad química, no sé, problemas cardiovasculares, etcétera. Y bueno, a nivel comercial, son unidades autónomas que se pueden colocar en una unidad controladora de aire acondicionado que se encuentre en las tazas mecánicas industriales. Estos equipos están diseñados para limpiar el aire de una habitación o un aire utilizando diferentes tecnologías. Cada vez es más común y muchos estudios han comprobado que estos normalmente reducen la concentración de partes por millón hasta en un 50%. No hace mucho tuve la oportunidad de que una gran amiga, la licenciada Marisa Jiménez, me compartió un artículo, se me fue el nombre de la persona, Javier, hizo un artículo bien interesante en España, donde demuestra que incluso un ventilador comercial, un ventilador típico de estos cualquiera, con un filtro instalado a modo de buscar hacer o construir un purificador de aire, tiene unas características impresionantes que pueden lograr precisamente esto, reducir la concentración hasta en un 50%, por lo que está muy, muy comprobado y muy consensuado el uso de estos. En algún momento, igual yo si a alguien le interesa, le compartiré este artículo que de verdad te deja muy claro sobre el uso de ellos. Lo importante de seleccionar un purificador de aire es su tasa de entrega de aire limpio, es decir, lo diré en siglas, es el CADR, es precisamente, estas son las siglas en inglés, la tasa de aire limpio, y este CADR refleja la cantidad de aire que la unidad puede procesar y la eficiencia de remoción de partículas de filtro. Esto, bueno, pues también se debe considerar la forma en que circula el aire en una habitación y el ruido que generen y muchos otros factores externos. El objetivo, como les repito, es simplemente purificar el aire circundante de un recinto, buscando mejorar la calidad y la pureza del ambiente, evitando la resiliencia y propagación de virus, bacterias y cualquier otro microorganismo que pueda ser perjudicial
para las personas que estén interactuando dentro de este recinto confinado. En este caso, lo que podemos ver en la imagen es un purificador de aire también de Soler y Palau. Les repito, sin ser una charla comercial, porque no es la intención. Esto se lo dejaremos a los comerciales. Yo no soy comercial, pero no quería perderme la oportunidad de presentárselos. Está construido con esta anatomía. Tiene un filtro metálico, es un filtro primario, un filtro MERV 8, y entre estas dos se encuentran unas unidades de emisores de VC. Estos emisores son unos germicidas. La succión del aire se realiza por la parte inferior, es ascendente. Después tenemos este ventilador tipo pleno, plug fan, de rotor externo, con tecnología de rotor externo. Y por último tenemos un filtro MERV 13. Esto pudiera llegar a ser un EPA. Nosotros, por la aplicación y porque hacia dónde está dirigido o a dónde lo queremos llevar, no recomendamos mucho el MERV EPA. Y ojo, no estoy diciendo que sea malo ni que no lo hagamos. Es que si no tenemos cuidado hacia dónde lo vamos a utilizar, un filtro MERV, un filtro EPA se saturaría muy rápido, con polvo, con muchos problemas. El ventilador incrementaría su carga, sería contraproducente a lo que estamos buscando, hacia utilizar este purificador en comercio, en una oficina. De hecho, en ese estudio que les voy a presentar de Soler y Palau, que nosotros hicimos para tener nuestra estrategia de ventilación, tenemos purificadores, de estos purificadores, en muchas zonas de nuestra fábrica, en salas de junta, en consultorios médicos, en algunas oficinas, en varios lugares tenemos instalados estos, y esa ha sido una estrategia que nos ha funcionado bastante bien. Platicando sobre las características de este purificador, hicimos una medición de la concentración de partículas que pudiera llegar a medir. Se los platico muy rápido, porque creo que ya estoy sobre el tiempo. Hicimos en una sala de juntas. Esto que ven es una de las salas de juntas que tenemos en Soler y Palau, es un recinto pequeñito. Ven las dimensiones de 5 por 4 por 2,13 metros de alto, tiene un volumen de 55 metros cúbicos, tal cual. Colocamos esta unidad, a los 5 minutos medimos una concentración de estos diámetros de partículas, 5 minutos de estas partículas desde punto 3 teníamos 961.290, y de 10 micrones 234 partículas. Son acumulativas. Después de 5 minutos de uso del purificador, obviamente la sala completamente sellada, es lo que se puede ver y lo que estamos haciendo alusión en las imágenes, que se sella toda la sala para poder tener una referencia sobre el uso del purificador. Logramos una disminución hasta de 21.000, es decir, bajamos de 961.000 a 21.000 partículas. Solo me estoy enfocando en las de 0.3 micrones, y hasta 60 minutos de uso de este purificador, con un tiempo de muestra de 5 minutos, logramos un conteo de partículas de 16.146. Es decir, estuvimos a casi al 99% de la limpieza de ese recinto, haciéndolo de esta forma. Esto también es una estrategia que funciona bastante bien previo a tener reuniones en las salas. Un poco de información técnica sobre lo que tiene este purificador de aire, con renovaciones de aire sugeridas para el uso de estos mismos, que van de este orden de 6, 8, 10 o 12. La lámpara VC, el emisor, de luz ultravioleta, como saben, y ya las siguientes diapositivas hablan un poquito más a detalle sobre eso, sobre la energía que irradian, se miden con este tipo de aparatos que también nos hicieron favor de prestarnos. Para poder, lo que sabemos es que para poder inactivar, es decir, romper la cadena proteica que envuelve al coronavirus, tenemos que generar una radiación del orden de 850 microwatts por centímetro cuadrado. Estoy redondeando los números, por favor, no sean tan estrictos. Habrá quien me diga, no son 850, son 847. Solo estoy redondeándolos, por favor. Bueno, pues con esta unidad de luz o de emisores logramos 1240 microwatts, es decir, muy por arriba de lo que se requiere para poder buscar la inactivación.
uno de los factores que ya lo veremos cuando entre más a detalle sobre las lámparas generadoras de UVC, pues es que es el tiempo de residencia del aire. En función del tiempo de residencia, es decir, el tiempo que se esté radiando el aire con esta energía, pues es que podemos lograr la inactivación. Importantísimo, y por eso se muestra esto, es la refractancia que se produce dentro de este recinto donde se encuentran los emisores de luz. Bueno, pueden ver, tenemos una superficie reflejante lisa, es algo que ayuda a refractar este haz y esta radiación. Hacia el exterior es completamente seguro, ya lo vieron, hacia el interior generamos 1241, hacia el exterior estamos generando o estamos expulsando, está escapando este tipo de radiación, 157 microwatts por centímetro cuadrado. La norma mexicana nos permite hasta 0.4 microwatts, es decir, estamos casi 3 veces abajo de lo permitido. Es una operación segura para permanencia o tiempo constante en ello. Añadir conductos o climatizadores compactos en la parte superior de la habitación o dispositivos portátiles. Esta es otra de las recomendaciones a las que haremos alusión dentro de estas. Bueno, este es un dispositivo portátil con luz y filtración que puede llevarse en falso plafón o en falso cielo o algo así. Creo que es como lo llaman en otras partes. Y es una construcción de paredes aisladas con 1 pulgada de fibra, control de velocidad, ya que el ventilador es de rotor externo, entonces podemos controlarlo, motor IP54, les digo, no es una charla comercial. Quiero llegar aquí. Dentro de todas estas recomendaciones, ya lo hemos visto en 2 de ellas, sugerimos o se sugiere el uso de la luz o los emisores de luz ultravioleta. Perdón. La potencia de estos dependerá de los siguientes factores: de la velocidad del aire, la temperatura, la humedad, las dimensiones de la batería, la cantidad de unidades de filtro, las aletas. Todas estas tendrán en juego. Existen diferentes factores. En instalaciones nuevas con calidad de filtración F5 o superior y con emisores de UVC instalados aguas abajo, los conductos podemos asegurar que permanecerán limpios, y les muestro la ecuación para la desintegración. Esto es, desintegración logarítmica será igual al número de microorganismos, número inicial de microorganismos o unidades de formación de colonias dividido entre el número de, número de microorganismos que sobreviven dividido por el número de microorganismos existentes. Esto es igual al factor o a la constante para cada microorganismo, que está expresada en centímetros cuadrados, en microjoules por centímetro cuadrado, o en microwatts segundo por centímetro cuadrado, multiplicado por la intensidad de la radiación en microwatts centímetro cuadrado, multiplicado por el tiempo de irradiación en segundos. Les decía, en función de esto, del tiempo de permanencia, de la intensidad y de la constante, podríamos saber cuál es la cantidad de desintegración que estamos logrando de estas colonias de microorganismos. Esto, bueno, pues cada fabricante de los purificadores lo hace, y en función de ellos y del tiempo de residencia del aire en estas cámaras plenas, pues es que determina la potencia de sus emisores y la intensidad de radiación de sus emisores. Esta constante, como les decía, bueno, pues se ha calculado en laboratorios, y les muestro esta tabla únicamente como información. No es la intención el leerla, solo es información. Al final ustedes tendrán la presentación y la podrán revisar mucho más a detalle. Existen diferentes tipos de lámparas. Las intensidades son tabuladas por cada fabricante, son muy distintas, como se puede ver en esta tabla. Importante, la transmitancia en la penetración de la radiación del UVC en el medio y posibles interferencias de los sólidos, posibles sombras, pueden afectar la intensidad o la radiación. Las condiciones como temperatura, humedad, turbulencia, etcétera, pues serán lo mismo.
Dato importante para ustedes, a distancia, todos los fabricantes de estos emisores dan para sus lámparas la intensidad en microwatts por centímetro cuadrado a 1 metro de distancia. Por lo tanto, bueno, pues habrá que aplicar un factor de intensidad para poderlas llevar, si esto lo queremos colocar en ductos, que es una solución de hecho muy recomendada para poder sanitizar o para buscar la inactivación de todos estos microorganismos, lo podríamos hacer en estos ductos. También, antes de pasar a otro punto, la mayoría de las lámparas, les decía que existen algunos mitos y no quería dejarlo pasar. Perdón, de hecho, incluso no debe ser, pero me coloqué aquí una notita para hacer hincapié a esto. Todas las lámparas o los emisores de luz generan o creemos por estudios que se han realizado que todo el espectro de luz ultravioleta puede matar o inactivar microorganismos, pero la energía, sí, estoy consciente de lo que dije, todos los emisores de luz ultravioleta pueden hacerlo. Y esto es un rango que está entre los 200 y los 280 nanómetros. Sin embargo, la mayor eficiencia o donde se proporciona el efecto más germicida se encuentra en los 265, la longitud óptima. Y les repito, esto también es por autores. Yo he tenido la fortuna de leer algunos autores y bueno, pues unos hablan de esto, de los 260, otros son más específicos y dicen, no, la mayoría de las lámparas generan una radiación de los 254 y hay algunos osados que incluso hablan de 254,6 nanómetros. Acéptenmelo, por favor, los 260 nanómetros con la longitud de onda más óptima. Con esta, la radiación inactúa los microorganismos porque lo que busca es dañar la estructura de los ácidos nucleicos y desde luego la proteína, con una eficacia que dependerá, pues evidentemente, lo que estamos hablando aquí, de la dosis de la radiación y de la susceptibilidad de cada microorganismo. La tablita que les mostré antes. En función de estas, pues sabremos cuál es la eficiencia. La seguridad, dentro de los mitos de la energía de la UVC, es bien conocida. No penetra profundamente el tejido humano, pero puede penetrar, superficies mucho más simples y exteriores, como la de los ojos y de la piel. Me río porque bueno, aquí ya tuvimos alguna situación de alguien que intentando cambiar una lámpara y con poca experiencia y con tal, pues tuvo un accidente menor. Me refiero a que se irritó la vista por un par de días. Nada grave, pero bueno, pues sí pasó. Por lo tanto, el blindaje es necesario para prevenir la exposición directa a los ojos. ASRAE, en su documento de Filtration and Air Cleaning, es su posición, no hace una recomendación a favor o en contra del uso de la lámpara. Ellos, dentro de estos, nos dice que, bueno, pues los riesgos y la prevención se ha probado y está muy consensado el uso de la radiación como complemento a la filtración para la reducción del riesgo de la infección. Existe una norma, está muy consensado el uso de esta herramienta y esto es un comentario personal, con toda la responsabilidad a título personal. A mí me han ofrecido LEDs de luz ultravioleta o luz germicida. Las pruebas que nosotros hemos realizado no concluyen que estos tengan una eficiencia o que desarrollen un espectro superior a los 250 nanómetros. Por lo tanto, su eficiencia germicida está por debajo de ella y yo no las recomiendo. Repito, es un comentario personal y así nada más, a título de David Ortiz, no más por ahí, ¿no?
pero sí me gusta hacérselo saber. Bueno, pues porque entre toda esta situación pues también nos hemos enfrentado, hemos conocido mucha charlatanería, hemos escuchado en temas de filtración de muchos filtros en los que yo no estoy muy convencido. Seguramente ustedes tendrán una opinión distinta y yo la respetaré. Por ejemplo, el uso de los filtros de plasma, el uso de los filtros electrónicos, el uso de muchos otros sistemas de filtración que no son nuevos, lo sabemos, son filtros que han existido de muchos años y que ahora lucen como una alternativa interesante. No es la posición de Soler y Palau. Nosotros hemos sido, y como les decía, muy prudentes y muy respetuosos de lo que han dictado estos organismos. Por lo tanto, no los recomiendo, no los uso, pero si ustedes tienen una opinión interesante sobre ellos, ojalá que me la pudieran compartir y platicar un poquito más a detalle sobre esos. Ya estoy terminando. Bypassear los sistemas de ventilación con recuperación de energía que puedan fugar aire en extracción contaminado al suministro de aire exterior. ¿Qué significa esta recomendación que hace ALRA y que también nosotros hemos tomado? Significa que los elementos de recuperación de energía, las unidades de recuperación de energía que funcionan con ruedas entálpicas y en donde sabemos que tienen una tasa de contaminación importante, debemos bypassearlos, debemos apagarlos, así como hacíamos referencia a la ventilación mecánica controlada. Esto mismo ocurre con las ruedas. Sabemos que las ruedas tienen una tasa de contaminación, se deben de sustituir, tal vez por un plato estático fijo, o bypassearlos, de modo que no abonemos a la mayor contaminación del recinto. Sabemos que en la operación de la rueda, los sellos en el diámetro pues, producen contaminación, existen también efectos de fuga por el gap que existe en la parte rotante de la circunferencia, y bueno, pues esto definitivamente no es algo recomendable. En Soler y Palau tenemos un recuperador de energía, que es lo que pueden ver aquí, es un recuperador que es un plato estático fijo, es un material higroscópico. Dentro de sus grandes ventajas es la separación positiva del aire, a diferencia de un recuperador que requiere condensado de Frost. El mantenimiento es muy simple, pero lo más importante es que garantizamos cero contaminación. Los flujos nunca están en contacto, es un flujo cruzado, nunca existe la posibilidad de mezclarse. Entonces, ahora que nos están pidiendo una mayor renovación de aire exterior, pues definitivamente hacia los sistemas de aire acondicionado es una carga importante. Un recuperador de energía puede ser una inversión rápidamente recuperable en una tasa o en un periodo de no mayor a 2 años. Podemos considerar haber recuperado la inversión realizada en estos en función del costo de energía. Ahora sí, ya les platico. Bueno, pues estas fueron las recomendaciones que nos gustaría, o por las que nos gustaría abonar en tema de COVID. Hago un recuento rápido. Sistemas de extracción con recuperación de energía. Nosotros no recomendamos la rueda, preferiríamos que se bypasseara o que se buscaran recuperadores de plato estático. Añadir a conductos o climatizadores dispositivos portátiles de UV y filtración, desde luego. Purificadores de aire portátiles previstos de filtro CEPA. Mantener operativos los sistemas, mayor número de horas. Mejorar la filtración del aire central y de los sistemas de HVAC. Incrementar la ventilación con aire exterior, deshabilitar la demanda controlada, abrir las compuertas y nada más. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho en Soler y Palau, ya para concluir muy rápido la presentación. A nuestra fábrica, este es el acceso a Soler y Palau, es una cámara, es un air shower en el que tenemos 2 circuitos, un circuito de inyección y un circuito de extracción, como lo pueden ver. Por esta air shower inyectamos aire. Este aire viene de la parte superior, es tomado del aire exterior, 100% aire exterior,
es un banco portafiltros que tiene 3 etapas de filtración y desde luego emisores de luz ultravioleta, y además inyectamos ozono. Lo he dejado hasta el final porque el ozono juega un papel importantísimo. El ozono también es un germicida natural que existe en el ambiente. Ya saben, cuando se genera una tormenta eléctrica, los relámpagos ionizan el aire y se produce el ozono. Bueno, pues de esta misma forma se genera ozono, y el ozono es un germicida natural, es un germicida aceptado. Sin embargo, no hay un consenso sobre el uso de este. En fin, pero es un muy buen germicida. Inyectamos ozono a una proporción de 0.4 partes por millón durante un periodo de 22 segundos. Las personas entran a este air shower, se sella hermético. Durante esos 22 segundos estamos haciendo movimiento de aire, inyección, extracción de esta mezcla de aire con ozono a esa razón de 0.4 partes por millón. Sabemos que los virus reaccionan a una concentración de 0.03 partes por millón de ozono. Desde luego que al igual que con la lámpara, el tiempo de residencia es bien importante. Por eso hemos hecho esa mezcla de tiempo-concentración. Incremento mucho la concentración de ozono, pero reduzco el tiempo de exposición, haciéndolo seguro. Esta ya es una foto real de cómo tenemos esa cámara. Todos nosotros ingresamos por aquí y hacemos esta desinfección del cuerpo totalmente. Ropa, cara, portafolio, lo que traigamos, lo hacemos pasar por esta cámara. Es una cámara que está, bueno, esto ya es una foto real también, está automatizada. Tenemos unos sensores de biométricos en la entrada, este sensor de biométrico que nos mide la temperatura a 1.2 metros de distancia, es decir, solo pasamos cerca de él, nos mide la temperatura, nos permite el acceso a la cámara. Tenemos unas torretas, si está la temperatura adecuada, nos da el color verde. Una vez que se llena el air shower, se cierran las puertas, se produce este proceso de desinfección, 22 segundos, se vuelven a abrir las puertas y entra el siguiente grupo. Mantenemos los registros de temperatura de todos los trabajadores mediante estos sistemas de control, y esta es la primera etapa. Bueno, esto se los voy a dejar en la presentación para que ustedes lo lean. Ya no hace mucho sentido que yo se los platique de todos los niveles de filtración. Aquí pueden ver las fotos de todas las personas que se van ingresando y el estado de la misma, ¿no? Tenemos rastreo por aplicación móvil de lo que está ocurriendo dentro de la cámara. 4 personas en Solera y Palau tenemos acceso a esto y bueno, pues lo vamos monitoreando. Un poquito de información sobre cómo funciona el ozono al virus, cómo responde a estas partes por millón y bueno, pues ahí la supervivencia que tiene. Esto que ven en pantalla es el cálculo que hicimos de cambios de aire por hora para todas las áreas de Solera y Palau, para nuestros comedores, cocina, laboratorios, salas de juntas, áreas de impresión, etcétera, etcétera. No he puesto todas, he puesto algunas, pero bueno, pues ya pueden ver aquí que en función de lo que les decía, la cantidad de personas, el área, la carga térmica, en función de esto hemos determinado cuáles son los cambios de aire por hora, o lo hace este software, el Trace 700, nos determina cuáles son los cambios de aire por hora y en función de eso tenemos cuáles son las renovaciones que tenemos que hacer. La nueva condición de distanciamiento incorporada en las disposiciones de la Secretaría de Salud establece una distancia entre personas en cualquier dirección de al menos 1,5 metros, lo que resulta en un espacio libre por lugar de trabajo de 9,0 metros cuadrados. Calcular la distancia del aire limpio de renovación con los de acuerdo criterios del ARRI 62,1 y bueno, pues aquí lo pueden ver para las diferentes oficinas y espero que esta tabla también les sirva a ustedes como una referencia hacia sus centros de trabajo. Esto ustedes lo pueden extrapolar haciendo alusión al área, a las personas, a cuáles fueron los caudales finales y cuál fue nuestro criterio hacia estos. Hacia el servicio médico, que es un área importantísima en todos los centros de trabajo, cuáles fueron los puntos de ventilación natural. Hay áreas en donde tenemos combinación, tenemos sistemas híbridos y los lockers. La ventilación por inyección fue considerada un 10%
menos con el fin de mantener una presión negativa. Recuerdan, en el tema de presurización que les decía, todas esas estrategias que platicamos a lo largo de esta hora, bueno, pues nosotros las empleamos. Esto es, el buen juez por su casa empieza, y estas mismas estrategias, de hecho la presentación fue bastante simple para mí, fue bastante simple hacerla, porque simplemente era trasladar lo que hicimos en Soler y Palau, compartirles esa experiencia a ustedes. Las extracciones para los diferentes edificios que tenemos, hacia sanitarios, hacia tal, haciendo mismo referencia al área, a la ocupación y al estándar 62.1, pues nos quedaron en estos valores. Aire exterior, lo mismo, las renovaciones. Para aire exterior utilizamos unidades de filtración que cuentan con doble etapa de filtración, MERP 8, MERP 13. Se encuentran zonificados dependiendo de las áreas a las que darán servicio, que pueden ubicar a continuación. Tenemos 3 unidades de estas que dan servicio, y así es como las tenemos repartidas. Todos los espacios deben ser ventilados permanentemente. Estos ya son nuestras conclusiones, lo que aparece en nuestro estudio. Deben ser ventilados permanentemente con aire exterior filtrado, con el fin de mantener una adecuada cantidad de cambio de aire por hora. Los sistemas serán cajas de ventilación zonificadas de acuerdo a las áreas y edificios, como las que les mostré en la presentación. Y, muy importante, el aire interior de todas las áreas será sometido a un proceso de purificación con equipos portátiles de filtración, el modelo FC 310-355 propios, de acuerdo con la zonificación de los sistemas de ventilación. Todas estas áreas cuentan con estos sistemas. Y bueno, pues con esto y compartiéndoles la experiencia que nosotros hemos tenido en Soler y Palau, les doy por terminada la presentación. Quedo a sus órdenes para intentar solventar alguna pregunta, comentario. Muchas gracias por el tiempo permitido y por este tiempo compartido. Y pues nada. Nuevamente el tiempo, la atención, como saben, a nombre de ingeniero José Miguel Cuatrecasas, de licenciado Miquel Cuatrecasas, propio David Ortiz, quedo a sus órdenes, y espero que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad con otro tema a platicar y a compartir. Muchas gracias. Leobardo Soto es el líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, de la CTM, y el día de ayer refrendó el compromiso que tiene la CTM por proteger la salud y la seguridad de los trabajadores que en este momento se encuentran en sus fuentes de empleo, generando dinámicas y estrategias al lado de las empresas. Para la Federación de Trabajadores de Puebla, CTM, liderada por Leobardo Soto, y las empresas en las que tienen a trabajadores afiliados, como Soler y Palau, la prioridad es el bienestar y la integridad de sus trabajadores. Por ello, han implementado la tecnología más avanzada a nivel internacional para cuidar de su salud.
Cada uno de los trabajadores de la empresa Soler y Palau pasan por un túnel sanitizador, creación de esta empresa. En la entrada hay dispensadores de gel antibacterial y tapetes desinfectantes, y después les miden la temperatura con un termómetro a más de 1,5 metros de distancia, que además crea un historial clínico de cada persona. Luego entran a esta cámara de aire, diseñada por la propia empresa, donde, por medio de aire y ozono, que es un germicida natural, desinfectan a todos los colaboradores de virus y bacterias, incluyendo el SARS-CoV-2 COVID-19. Lo que buscamos es, mediante una turbulencia, eliminar todos los componentes o partículas que pudiera tener las personas. Es como si los estuviéramos sacudiendo con esta turbulencia de aire. En 20 segundos inactivamos al virus, limpiamos a la gente y le damos el acceso a la fábrica. Además, cada área está equipada con un purificador de aire que se encarga de liberar el ambiente de cualquier virus. Todo esto diseñado por Soler y Palau. Esta es una empresa internacional cuyos trabajadores están afiliados a la Federación de Trabajadores de Puebla, CTM. Es líder en la producción de sistemas de ventilación. Su avanzada tecnología se encuentra en grandes recintos del mundo, como el estadio del Club Barcelona, el Museo de Arte y Ciencia de Singapur, y aquí en México han colaborado en el metro de la capital del país, en el estadio del Club Monterrey, en el Senado de la República, entre otros. Echamos mano de normativas internacionales, europeas, asiáticas, americanas y mexicanas, cuidando mucho la NOM para poder desarrollar este tipo de productos y poder seguir laborando y permitir a nuestras empresas hermanas en México que puedan laborar de una manera igual de limpia. La Federación de Trabajadores de Puebla, CTM, y las empresas con las que tienen firmados contratos colectivos de trabajo, como Soler y Palau, tienen el compromiso de velar por la salud de sus trabajadores y sus familias. Y solamente el trabajo en equipo con empresarios, trabajadores, sindicatos y gobierno podemos salir adelante. En esta iniciativa hemos sido muy respetuosos y acatando el pacto comunitario que ha convocado el señor gobernador en el estado. Vamos a seguir en este tenor cumpliendo todos los protocolos de sanidad como lo hemos establecido aquí en Soler y Palau y en todas las 592 empresas que nosotros representamos como CTM, cuidando la salud de más de 80,000 familias. El compromiso con los trabajadores es estar más que nada al tanto de la salud de nuestros trabajadores como compañeros y pues gracias a nuestro líder Leobardo, pues estar a la vanguardia con los empresarios, proporcionarse lo necesario a los compañeros para estar bien ante esta situación. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.